¿Listo? Bien, listo. Gracias, Malena. Bueno, voy a hablarles un poquito en una presentación cortita acerca, bueno, de esto que tan importante que es la comunicación interpersonal. De qué manera lograr vivir con plenitud las relaciones, que son hoy tan necesarias, en realidad son necesarias para todos los seres humanos, porque somos seres sociales. Es decir, nos construimos con los demás y en esa interacción es donde vivimos, ¿sí? El ser humano necesita de las relaciones. Cuando se aísla, cuando se queda en soledad, puede llegar a morirse, digamos, porque necesita del contacto con los demás seres. Por supuesto que sabemos de casos de personas que son ermitañas y que viven en aislamiento, pero son casos especiales. La mayoría de los seres humanos necesitamos de la relación. Y sobre todo, tengan en cuenta cuando nacemos, que cuando nacemos necesitamos del cuidado, porque nacemos de una manera totalmente inmadura y necesitamos del cuidado de nuestra madre, necesitamos del cuidado de un adulto, porque si no nos morimos, porque nuestras necesidades tienen que ser este, eh, satisfechas por otra persona, porque por nosotros mismos no nos podemos valer. Desde ahí que realmente el relacionarnos se convierte en algo muy importante para nuestro desarrollo. Se saben, hay muchos estudios que demuestran de qué manera se activan todos nuestros sentidos y se activa todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo, es decir, el desarrollo de nuestro cerebro. Eso está totalmente vinculado a esa relación física, ¿sí? Con las personas que nos crían. Entonces, ¿quién soy? Soy un sistema, soy un ser que tiene mente, que tiene emociones, que tiene cuerpo, que tiene espíritu y que tiene energía. Entonces somos un ser, como les decía esta mañana, integrado, todo esto interacciona, no es que está todo separado, ¿sí? Que un poco ha sido lo que ha pasado en el mundo durante mucho tiempo, más de 200 años, cuando se separaron la ciencia de la espiritualidad y la política, es decir, se hizo toda una disgregación de distintas áreas que una no se metía con la otra, y eso en cierta medida hizo que nosotros también nos desintegremos como personas, y que hoy, gracias a todos estos nuevos estudios y a todas estas nuevas corrientes, vamos hablando más desde el punto de vista holístico, integrando todo, y hoy sabemos lo importante que es la mente y las emociones para la salud, por ejemplo. Entonces, todo esto ahora se está encauzando en una mirada mucho más integradora, más holística, y que era muy necesaria porque vimos los resultados de esa desintegración, es decir, seres humanos muy enfermos, con muchos conflictos, con muchos problemas, estresados. Bueno, eso ha sido producto justamente de toda esa desintegración. Em, que yo los invito a que se hagan, ¿sí? En todo este proceso que hemos venido transitando hoy, ¿cómo me siento en mi vida hoy? ¿Sí? En función de todo esto que ahora sé de mí mismo, porque me recorrí, me conocí, conozco mis emociones, conozco mis necesidades. ¿Qué pasa conmigo ahora? ¿Cómo me siento hoy en mi vida? Y a su vez puedo hacer una mirada retrospectiva y decir, ¿cómo ha sido mi vida? He tenido buenas etapas, porque esas buenas etapas son lo que llamamos recursos que tenemos, porque tenemos buenos recuerdos y recuerdos que pueden ser potenciadores de emociones positivas, de poder estar hoy, si estamos pasando por un momento difícil, recurrir a esos recuerdos para poder sentirnos bien, como recién hablábamos con Ana. ¿En qué momento la comunicación fue fluida y buena? Bueno, rescatemos esos momentos en los cuales ambos se sintieron a gusto comunicándose. Entonces, esto es una manera muy
fácil de uno poder cambiar su estado interior. Cuando uno está triste, bueno, busco un recuerdo positivo y lo recreo. Eso ya cambia interiormente. Si me conecto con una emoción de alegría, de amor, de ternura, ya inmediatamente mi estado interior cambia, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es accesar un recuerdo. Más fácil, imposible. Y lo tengo todo, ¿dónde? En mi interior, ¿sí? Y no necesito nada de afuera, simplemente yo con mi ser, con mi cerebro, lo puedo hacer, ¿sí? Con mi mente, con mi atención, que este es el concepto que bueno, que tiene que ver mucho con toda esta disciplina del mindfulness, que tiene que ver con educar la atención, dónde queremos poner la atención, y que no se trata de dejar de pensar y no se trata de estar meditando horas y horas, simplemente se trata de educar la atención. ¿Dónde quiero poner la atención? ¿En pensamientos que me hacen bien? ¿En emociones que me hacen bien? ¿O en emociones que quiero tener que sean positivas, que me permitan ser resiliente, que me permitan ser proactivo? Pero esa es una decisión nuestra, porque todo eso está dentro de nosotros, no está afuera. Esto está todo dentro de nuestro ser, ¿sí? Y entendamos que la vida es cíclica, que es otra de las cosas que también conversábamos hoy, ¿no? Observemos la naturaleza, ¿no? Observemos las estaciones, es decir, hay un ciclismo natural que también lo vivimos nosotros. Malena nos contaba hoy, por ejemplo, que ellos están viviendo un periodo donde hay mucho viento y mucha lluvia, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos o sufrimos? Yo creo que cuando aceptamos, Aceptamos. las cosas fluyen, ¿sí, Margarita? Sí, aceptamos. Aceptamos. Al Sí, aceptar, fluimos con la vida. Es decir, si el momento es desagradable, debemos entender que va a pasar, que es desagradable, pero que nosotros también podemos accionar para que el momento no lo sea tanto, con esto que les decía anteriormente, con esto de gestionar mis emociones, aprender a gestionar mis emociones. ¿Cómo me quiero sentir? Y a veces es porque somos obstinados y no queremos aceptar la situación, y ahí nos empecinamos en querer controlar o en querer cambiar lo que está pasando. Y ahí es cuando sufrimos y la pasamos mal, ¿sí? Entonces, desde la aceptación y desde el no juicio, porque como dice acá, el problema es que juzgamos cada situación de acuerdo a nuestra interpretación. Es decir, nosotros lo único que hacemos es interpretar. Está lloviendo, ¿sí? Está lloviendo. ¿Yo cómo puedo interpretar que está lloviendo? Puedo decir, qué lindo, qué rico, me quedo en casa, me tomo algo rico, me miro una película, qué lindo. Y si no, puedo decir, no, qué bajón, esta tarde llueve, qué feo. ¿De quién depende? De mí, ¿sí? Ahí los quiero llevar. Depende de mí, depende de mi interpretación, ¿sí? Nada más. No depende de nadie más que de mí mismo, ¿sí? ¿Está? ¿Me siguen? Sobre todo que, bueno, acá tengo bueno, Margarita que está sola, bueno, a Ana que también está sola. Es uno el que tiene ese libre albedrío, esa decisión de cómo la quiere pasar, ¿sí? Vivimos en comunidad y gracias a ello hemos evolucionado. Se sabe que la evolución del cerebro ha sido gracias a, pensé que seguía la imagen del cerebro, pero no. Eh, el cerebro humano se sabe, hay muchos estudios que demuestran que el cerebro evolucionó gracias a la vida de relación, gracias a las relaciones, ¿sí? Pero también hoy somos conscientes de que muchos de los conflictos interpersonales tienen que ver justamente con esa forma de relacionarnos, que repito que las hemos aprendido en su mayor parte en la infancia. Es decir, porque con las primeras personas que aprendimos a relacionarnos es con nuestros progenitores, con nuestros padres o con las personas que nos criaron, ¿sí? Entonces, los conflictos interpersonales siempre tienen motivos y causales que están ¿dónde? Que están en nuestro interior y que nos llevan, bueno, a situaciones que pueden ser de mucho acuerdo o de mucho desacuerdo, peleas, luchas de poder, ¿sí? Enojo. Todo el mundo emocional es lo que está ahí en juego en esa danza de la comunicación, ¿sí? Como recién hablábamos también con Ana.
¿Cómo te sentiste? Siempre está esta cuestión, ¿cómo me siento? Hagan ese ejercicio de cómo me siento con esto, qué me pasa con esto. ¿Quiero sentirme así como me siento o cómo me quiero sentir? Entonces, en esa pausa que hacemos, que ya les voy a dar, más adelante les voy a plantear cómo pueden hacerlo también, eh, bueno, acá un poco les hago un hincapié en lo que es la palabra conflicto, que tiene que ver, bueno, con situaciones difíciles y que siempre tiene que ver con la alteración, es decir, con las emociones. Repito, siempre es porque las emociones son las que interfieren en esa comunicación, ¿sí? Y por eso es que los conflictos hacen a la vida de relación y hacen al ser humano, ¿sí? Y ahí está el desafío de cada uno de qué hace con el conflicto. Si lo afronta y lo trasciende, o bueno, se cierra y se hace todo el rollo que solemos hacernos cuando nos quedamos en el conflicto, ¿sí? Entonces, pero ¿qué hace bueno, que percibamos de pronto conflicto? Y ahí les traigo el significado de la palabra conflicto, que tiene que ver con, se desglosa en dos, con, que es convergencia, unión, y flictus, que es golpe, es decir, que lo sentimos como un golpe de qué tipo? Emocional, es decir, en el conflicto siempre hay temas emocionales. Yo que bueno, estoy formada en mediación, siempre los conflictos comunitarios, por ejemplo, entre vecinos o entre personas, son por temas emocionales. Entonces, saber esto, ¿sí? Saber esto, a veces a mí me genera, realmente me divierte, a veces me divierto porque digo, pucha, ¿cómo no se han dado cuenta de qué es lo que quiere cada uno, ¿no? Porque los dos tienen necesidades y se generan realmente situaciones tragicómicas, digo yo, porque se están disputando un poco el control de la situación. Porque fíjense eso, es una lucha de poderes, una lucha de controles. ¿Quién controla y quién tiene razón sobre quién, no? Entonces, es como que alguien quiere tener la razón sobre el otro, ¿no? Me río porque yo lo hacía, entonces me río más porque me río de mí misma, ¿no? De lo que yo hacía, porque me descubrí en ese juego. Entonces, nuestro cerebro siempre va a estar alerta a las señales físicas, ¿sí? Por eso Ana, cuando el hijo no la miró más y se puso a jugar a la Play, se sintió mal, ¿sí? Porque uno está atendiendo, ¿sí? Y si el otro hace algo que no nos gusta, ahí aparece la emoción, ¿sí? ¿Me siguen en la explicación? Totalmente. Ok, bueno, acá está un poco el desarrollo, cómo se desarrolló el cerebro, que la mayor evolución fue del lóbulo prefrontal, que es donde está todo lo que tiene que ver con el lenguaje y todo lo que tiene que ver con la atención, las funciones ejecutivas que son las que nos permiten memorizar, las que nos permiten planificar, visualizar, todas esas funciones están en esta parte del cerebro que es la parte más nueva, que es acá en la frente, arriba de los ojos, detrás de los ojos. Entonces les decía que las emociones secuestran nuestra percepción. Entonces, ahí está, la parte creativa está en nuestro lóbulo prefrontal, la parte emocional, como yo les hacía la similitud, ahí tienen la manito dibujada que yo les estaba mostrando, el área límbica es ese cerebro emocional, ¿sí? Que ven en el dibujo, y después toda la otra parte que se le llama reptiliana, pero que es toda la parte más antigua de nosotros y que es la parte que controla todas nuestras funciones vitales, es decir, controla todos los órganos vitales, riñones, pulmones, es decir, nosotros no tenemos conciencia de eso porque nuestro cuerpo es tan perfecto que se encarga de todo, se encarga de mantenernos vivos y funcionando permanentemente sin que nosotros tengamos que pensar en eso. Para que tomen conciencia de lo maravilloso de esto, es decir, no estamos pensando, ay, ahora tengo que respirar, o ay, ahora tengo que hacer latir mi corazón. No, todo eso está automatizado. Es decir, es un sistema perfecto, el cuerpo funciona solo. ¿Gracias a quién? Al cerebro. El cerebro se ocupa de todo eso, ¿no? Y las emociones también están automatizadas. Es por eso que salen así como a borbotones, ¿sí? Y que están, como yo les estuve mostrando en el proceso, vinculados a las necesidades, ¿sí? Porque
si nos queremos comunicar porque tenemos una necesidad, ¿sí? Para eso nos comunicamos, porque es una necesidad de qué, y de interactuar con el otro, o de pedirle, o no sé, piensen en alguna situación en que quieren comunicarse y qué es lo que quiero yo con esta comunicación, qué necesidad tengo, ¿sí? Y ahí van a ir haciéndose más conscientes de su necesidad de comunicación. El cerebro en su mano, bueno, ahí está, como yo les mostré la mano, cuando uno es secuestrado por las emociones, se levantan los dedos, ahí se queda en un estado de no pensar, de no reflexionar y de no razonar, ¿sí? Ahí está la emoción pura, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer que la emoción pare o se disipe? Ya lo vamos a ver. A nivel comunicativo de relaciones, los principales miedos que todos tenemos, que hace que se dispare este sistema límbico, que se dispare una emoción, que es el miedo. Lo que pasa es que no lo identificamos, no, yo no tengo miedo, decimos, ¿no? Pero en realidad sí tenemos miedo, está escondido, está disfrazado, no lo vemos, pero está. Entonces, tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a ser rechazados por los demás, tenemos miedo a ser intimidados por otros, no nos gustan que nos intimiden. Tenemos miedo de ser juzgados, miedo de ser humillados, a ser ridiculizados, y hay más todavía, pero estos son los principales. Estos son los principales miedos sociales que tenemos todos los seres humanos, porque no nos gusta esto de ser sobre todo rechazados. Yo creo que es una de las, un poco las más fuertes, pero en algunas personas está más acentuado la humillación. Tienen miedo de sentirse humillados o ridiculizados, ¿sí? En los adolescentes, por ejemplo, el ridículo es algo, para ellos es pánico, digamos, no quieren pasar por el ridículo, por eso es que son por ahí muy vergonzosos, ¿no? Y todos necesitamos pertenecer a la manada, por eso aparecen los miedos, porque, ay, si hago determinada cosa me quedo fuera de la manada y me muero, porque esto es ancestral. Ancestralmente, si alguien quedaba fuera de la manada, estaba en peligro de muerte, ¿sí? Hoy ya no estamos en peligro de muerte, pero igual nos sigue importando como cuando en la prehistoria, digamos, ¿sí? Porque son miedos muy ancestrales y que son mecanismos de supervivencia que están instalados en nuestro cerebro. Y el cerebro sabe que necesitamos estar con el otro. Por eso les decía que la necesidad de relación es realmente importante, importante estar con el otro, importante estar con otros. Bueno, ¿qué es la comunicación en definitiva? Es un complejo mecanismo y en el cual, porque se involucra todo, ¿no? Se involucra la expresión, tanto a través de la palabra verbal como de los gestos, la gestualidad, todo lo que se llama la comunicación analógica o no verbal, ¿sí? Que incide muchísimo en el momento en este mecanismo tan lábil, ¿no? Porque es muy sutil todo esto, pero todo interfiere, todo participa y a su vez todo interfiere en ese mecanismo. Y dos de los errores más frecuentes, Anita, escuchá, dos de los errores más frecuentes que interfieren en la comunicación es el suponer o interpretar los hechos desde nuestra percepción y reaccionar impulsivamente, ¿sí? Es decir, ese impulso que me da la emoción es lo que yo necesito aprender a gestionar. No me gusta decir controlar, me gusta decir gestionar, ¿sí? Porque la emoción no se controla, la emoción se dispara y lo que yo después hago con lo que se disparó, ahí está mi gestión, ahí está mi intervención. Pero a la emoción no la voy a poder frenar porque es automática, ¿sí? Este mecanismo de la impulsividad, bueno, preguntar en vez de suponer siempre es la mejor opción. Es decir, en vez de suponer, pregunto, no supongo nada, hago preguntas, ¿sí? Modo coach. Sería. Entonces, eh, ser conscientes, darnos cuenta de lo que nos pasa físicamente.
porque las emociones accionan en el cuerpo, las sentimos en el cuerpo. Diría Ana, el calorcito del enojo, ¿no? Sentimos calorcito, eso que nos sube, o lo siento en el estómago, o lo siento en el pecho, en fin, cada uno tiene su manifestación, ¿no? Emocional, eso acciona en nuestro cuerpo. Por eso es que en este proceso yo les hice conectar con ese cuerpo, les hice poner las alarmas para que ustedes se perciban cómo están, para que le pongan nombres a esos estados, para que se conozcan y ustedes mismos les den significados a sus estados. Entonces, en vez de decir, hoy, ¿cómo estoy? ¿Bien o mal? Puedo decir, y estoy triste, estoy contento, ¿cómo estoy? ¿Sí? De acuerdo a mis propios significados y de acuerdo a mi autoconocimiento, porque me conozco, me recorro y conozco mi cuerpo porque me siento, ¿sí? Que esto ha sido, como ya lo hemos hablado anteriormente, algo que también estuvo como prohibido. Estuvo prohibido sentir, estuvo prohibido hablar de emociones, durante mucho tiempo no se habló de esto, ¿sí? Hace muy poco tiempo que estamos hablando de esto, que estamos hablando de las emociones y de todos estos temas, ¿sí? Esto es realmente muy contemporáneo. Y si aparece una dificultad, debo darme cuenta con mi cuerpo, porque el cuerpo es el que avisa cuando hay algo que llama, que no gusta, que contradice o que puede llevarme a un cuestionamiento. El cuerpo siempre es el que avisa, ¿sí? ¿Y dónde lo percibimos? En la respiración, en el ritmo cardíaco, ¿sí? Cuando hay miedo, el ritmo cardíaco se acelera, ¿sí? El otro día tuvimos una conferencia muy linda de esto. Está grabada en Facebook, en Global Coaching Federation, pueden buscarla en el perfil. Dio una conferencia a Ricardo muy linda sobre todas estas cuestiones del estrés, ¿sí? Y porque esto se manifiesta mucho en el estrés, así que después se las podemos compartir para que la vean. Ponerle nombre, entonces, como le decía, a ese estado emocional, darle un significado, ¿sí? Bueno, yo puse para poder tomar control sobre él, es decir, tengo bronca, tengo tristeza, tengo miedo, ¿qué tengo? ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Sí? Y analizar qué responsabilidad tengo en este inconveniente en el caso de un conflicto. ¿Cuál es mi parte en este conflicto? Porque cuando hay un conflicto entre dos personas y las dos tienen parte de responsabilidad en el conflicto, ¿sí? No es que hay un culpable. Siempre en un conflicto los protagonistas son responsables del conflicto, ¿sí? Suele ocurrir que uno le echa la culpa al otro, ¿no? Es una de las cosas que ocurre en los conflictos interpersonales. Pero bueno, bajar, que es un poco lo que propone la teoría U propone esto, bajar, hacer primero bueno, ya se las voy a comentar después, mejor así no los confundo. Entonces, controlar mi estado interior, ocuparme de mi estado interior para poder decidir y crear un patrón de conducta positivo, más positivo, que va a mejorar mi forma de vincularme, ¿sí? Si soy enojón, bueno, a ver, ¿por qué me enojo tanto? ¿Para qué me enojo tanto? ¿Cómo puedo hacer para que el enojo no me secuestre y me genere tantos problemas? ¿Sí? Pero eso está en uno, ¿no? Es la decisión de uno. Ahí está lo que yo les decía, el tema del libre albedrío. Entonces, la autorregulación, que es un mecanismo que se aprende en la infancia, ¿sí? Pasa que en esta cultura que ha sido tan autoritaria, muchos de nosotros no hemos aprendido esta autorregulación porque no hemos tenido la posibilidad. Entonces, el estar supeditado a obedecer lo que se nos decía. Yo, por ejemplo, que vengo de este modelo autoritario donde se me decían, callate, no opiné, yo no podía opinar, tenía que callarme, aunque no estuviera de acuerdo. Hoy por hoy, los chicos y los jóvenes están viviendo en ámbitos un poco más libres y están pudiendo expresarse, pero muchas generaciones venimos de modelos muy autoritarios donde había que callarse y no se nos dejaba opinar, ni
participar de las decisiones, ¿no? Porque éramos niños y no sabíamos nada, teóricamente ese era un poco el pensamiento de los adultos. Entonces, yo les planteo la confianza como un instrumento de cambio, es decir, la autoconfianza es la que me va a impedir caer en la red de las suposiciones, es decir, cuando tenemos confianza en nosotros mismos se da esa cuestión, ¿no? De dejar de suponer y de abrirnos a buscar posibilidades, a mejorar, bueno, a buscar esos puntos en común con el otro para poder generar conexión, ¿sí? Entonces, desde dejar ese hábito de suponer ya es muchísimo, ¿sí? Ya es muchísimo. ¿Y de qué manera podemos liberarnos de esa carga emocional? Ay, Ana, yo me enojo porque me llaman, me dicen tal cosa y eso a mí me enoja, o pasa tal cosa y a mí eso me enoja, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo hacer? Y lo más fácil es respirar. La manera más económica, rápida y eficiente de liberar una carga emocional, de liberarnos de una emoción negativa, por supuesto, es la respiración. Y cuanto más lenta la hagamos y más profunda, más rápido. A veces con 3 respiraciones de 5 por 5 por 5, que es uno de los modelos que yo suelo usar, ya está, ya pasa esa ola que nos tiene secuestrados, ¿sí? Otra es hacer deportes, hay personas que, bueno, caminan, es decir, se enojan, bueno, caminan mediante el movimiento, o correr, pero encontrar la manera de sacarnos esas cargas emocionales que no queremos tener porque nos hacen mal, porque sobre todo en este caso que estamos hablando de comunicación, eh, no nos sirven, no nos suman, nos distancian de los demás. Cantar, hay gente que canta, escribir, yo tengo una amiga que encontró en la escritura su escape emocional, ella escribe todo y con eso siente que se descarga. Hablar con alguien que nos escuche, también, hay personas que esas personas que ya me encanta hablar con fulana porque me escucha, ¿no? Entonces son las personas con las que uno se siente cómodo y sabe que si lo llama va a poder hablar y le va a ayudar a estar mejor. Y eso se los dejo como un tip, nunca dar consejos a alguien que está alterado porque no lo va a tomar y lo van a hacer enojar más. Es decir, yo era una de esas ay, bueno, calmate, ya se te va a pasar. No, más vale el silencio es más productivo. Yo tengo una frase que, digo, si no podés mejorar el silencio, no hables, no digas nada, porque a veces acompañar y poner una mano en el hombro es más efectivo que decir cosas que enojan más al otro, ¿no? Y sobre todo los juicios, que por supuesto los juicios siempre son tomados como críticas, ¿no? Entonces, este es el modelo que yo les planteé, hablar desde uno, ¿sí? Yo les planteé 2. Este es uno que es cuando vos haces tal cosa, yo siento, y ahí siempre hablar desde uno, yo siento, y lo que siento se lo digo, le digo, mira, yo siento tal cosa y me gustaría o quisiera que, ahí está el pedido, ¿sí? ¿Está? Ese es el modelo básico de la comunicación asertiva. Pero que no está señalando al otro, porque cuando lo señalamos al otro, lo juzgamos, el otro se siente juzgado. Fíjense que si ustedes señalan con el dedo índice, cuando nos enojamos, que solemos señalar, hay 3 dedos que nos están señalando a nosotros, entonces miremos esos 3 dedos y qué podemos hacer nosotros para cambiar la situación, ¿sí? La técnica del semáforo también sirve mucho para la gestión emocional, para que la tengan en cuenta. Es decir, acá la idea es que ustedes encuentren el mecanismo, el formato, la estrategia que a ustedes les sirva, la que sea útil para ustedes, ¿sí? La del semáforo está buena también, que inclusive se le enseña a los chicos, chiquitos, el parar, ay, estoy enojado, bueno, paro. Así como estoy, no puedo seguir adelante. Pienso qué me está pasando, ¿sí? Mientras tanto se me enfría la emoción, para luego actuar. Pero no actuar desde el rojo,
porque ahí seguro que hacemos alguna macana, ¿está? Y si yo mejoro mi comportamiento, voy a mejorar mis relaciones. Me responsabilizo en lo que hago y en lo que digo, me observo para darme cuenta qué estoy interpretando, porque ese también, o sea, es un ejercicio importante, por eso el pensar. Pienso, ¿qué estoy interpretando de esta situación? ¿Pero será así como yo la estoy interpretando o esto es simplemente lo que yo estoy creyendo de esa situación? ¿Sí? Y de a poco ir aprendiendo la empatía y esto de hacer silencio para poder escuchar, que es lo que cuesta, ¿no? Cuesta calmar la mente, silenciarla para que no nos interfiera al momento de comunicarnos. Tiene que ser el próximo taller para que aprendamos a decir no. Claro. Esta teoría U, que fíjense que está buenísimo, es como que bajo, 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 bajo y después sube, 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 sube. Es decir, bajo la emoción, la enfrío, voy hacia el interior para que algo surja. Es decir, piensen mentalmente, piensen en eso, ¿no? Piensen en una emoción, piensen, por ejemplo, en un conflicto, ¿no? Dos personas que están en conflicto, están peleadas. Vamos a ser concretos. Sí, Dos personas que están peleadas. sí. ¿Sí? Dos personas peleadas, de acuerdo a lo que vimos, ¿se pueden comunicar? No, Difícil. No, no van a poder. Bueno, no. en este modelo, una por lo menos tiene que estar dispuesta a escuchar. ¿Sí? Entonces, acá no es necesario que estén los dos dispuestos a escuchar en un principio, pero con que uno esté más dispuesto y le dé lugar al otro para que se descargue, para que largue todo lo que siente, ¿sí? Porque es eso, es permitirle que largue todo lo que siente, pero que también tiene que saber que después va a tener que también escuchar a la otra parte. Porque eso es lo que un poco recién decías vos, Ana, con tu prima, ¿no? Ella se enojó, ¿sí? Bueno, habría que ver, o sea, si aplicamos este modelo en esa situación, la enojada cuenta todo lo que sintió, lo que le pasó, su emoción, bla, 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 que vieron que cuando hablamos, sobre todo las mujeres, como que nos quedamos después más tranquilas, ¿no? Nos tranquilizamos con la descarga. El hablar es una de las formas de descargar las emociones, ¿sí? Y luego escuchar al otro. Por eso es que acá en un primer momento lo que aparece es la escucha, pero se tienen que escuchar ambos. Escuchará primero el que esté más predispuesto y luego escuchará el otro. Luego de escucharse, se plantea acá el prestarse más atención, es decir, no solo es la escucha desde el oído, sino también de esa atención plena que lo da la presencia, el estar, es decir, y con la mente abierta, no estar cerrado en una sola idea, sino con la mente abierta. A ver, vamos a darnos una posibilidad acá, a ver, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué me pasa a mí? ¿Sí? Me escucho, me observo, presto atención y siento, me conecto, cuando ahí se genera esta conexión. Cuando está todo esto previo, uno puede ir hacia la conexión, porque ya se descargó la emoción, es decir, la mente está abierta, el corazón se abre, ¿sí? Hay voluntad, se genera la voluntad de la solución, y eso se genera con presencia, con conexión previa de corazón a corazón y con presencia, esa presencia de estar con el otro. Y en ese estar, en esa intimidad del estar conectado con el otro, ¿sí? Se pueden ir generando o cristalizando nuevas ideas, posibles soluciones. ¿Y qué podemos hacer? Y uno da una idea. Y ahí, ¿saben qué? Acá puede que haya silencio. Pero es ese silencio creativo, ese silencio donde están los cerebros ahí. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Hasta que sale una idea. Sale una idea y el otro la prueba, piensen, ¿no? Uno tira, y bueno, podemos hacer tal cosa. Y el otro le dice, sí, puede ser. Ahí ya se asomó se va sumando una solución. ¿Me siguen? Hasta que luego se va generando una idea, una acción que está acordada entre ambas partes, entre ambas personas,
y que la pueden llevar a la realización, ¿sí? Este mecanismo se aplica para una relación, se aplica para un equipo de trabajo, para cuando se quiere buscar solución a un problema. Es una teoría que está planteada para eso, para generar nuevas ideas. ¿Y qué son las nuevas ideas? Creatividad, innovación. ¿Y de qué manera conectamos todos los seres humanos con la creatividad? Que es el lóbulo prefrontal, ¿se acuerdan? En la calma, en la escucha, en la presencia. Ese famoso estar presente aquí y ahora se logra de esta manera, en calma. Es muy difícil estar presente si no estamos en calma.